Sean bienvenidos. Vamos a iniciar de lleno en la actividad y vamos a seguir un pequeño programa que tenemos acá. En primer lugar, tenemos las palabras de la licenciada Ruth Noemí Cardona Mazariegos, directora ejecutiva de la División Editorial Universitaria. Tiene la palabra licenciada Ruth Cardona. Otto Raúl González Coronado nació en la ciudad de Guatemala el 1 de enero de 1921 y falleció en la Ciudad de México el 23 de junio del 2007. Es uno de los grandes escritores guatemaltecos que publicó más de 60 libros. Entre ellos está 41 de poesía, 16 de ensayos y 4 novelas y 6 cuentos. Hoy, la Biblioteca Central, el Instituto de Estudios de Literatura Nacional y Editorial Universitaria realizan este conversatorio para recordar a Otto Raúl González Coronado a 100 años de su nacimiento. Nuestro agradecimiento especial a los expositores, doctora Gisela López, al escritor Carlos Humberto López Barrios y al maestro Milton Torres, así como a la licenciada Yolanda Santizo y al licenciado Belisario Reynoso de la Biblioteca Central y al licenciado Roberto Cifuentes Escobar de la Editorial Universitaria por la organización de este homenaje a Otto Raúl González. Voz y voto del geranio. Razón. Abierta la ventana al nuevo día que despacio viene, puros colores que del campo trae, saltan alegres, bailando llegan. Columpia la mañana, trinos y ramas, y sobre el aire claro, espónjanse los pájaros. Muy más que el sol, que la ventana nunca, el tiesto de geranios me ilumina. Bienvenidos a este conversatorio. Gracias, licenciada Ruth. Le dejo la palabra a la maestra María Celeste Morales Carrillo, jefe de Biblioteca Central. Muy buenos días. Es un placer para mí como jefa de Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala encabezar de alguna manera esta y otras muchas actividades muy enriquecedoras para todos los que estamos empapados e interesados en el tema. Pues el poeta y escritor que realmente enriqueció muchísimo la cultura guatemalteca como mexicana, Otto Raúl González, se merece este tipo de homenajes, ¿verdad? Que son un homenaje para él y una actividad cultural enriquecedora para todos nosotros que estamos interesados y estamos acá presentes. Una vez más, sean muy bienvenidos y bienvenidas. Vamos a conversar un poco sobre un hombre que aportó muchísimo y que pues tristemente tuvo que salir del país porque aparte de ser escritor, poeta y enriquecer nuestra cultura como guatemaltecos, también defendió a los oprimidos, ¿verdad? Defendió las causas sociales y por eso tuvo que salir de Guatemala, pero nuestro país vecino, México, lo acogió de manera como hermanos, ¿verdad? Entonces, una vez más, bienvenidos y demos inicio a este conversatorio. Gracias. Gracias, María Celeste. Entramos de lleno al conversatorio. Tenemos ya aquí presente al escritor Carlos Humberto López. Bienvenido, Carlos. Para iniciar, quiero darte la palabra para que hagas una semblanza, una introducción a la obra, a la vida y obra de Otto Raúl González. Bueno, me complace mucho, agradezco la invitación para este homenaje muy merecido a mi amigo, el poeta Otto Raúl González.
quien hubiera cumplido 100 años el 1 de enero, como señalaron. La remembranza que quiero hacer de él, puesto que es un conversatorio y como tal sería más interesante tal vez el diálogo entre los participantes, tiene que ver con su producción, que fue esencialmente poética. Aunque él incursionó en la novela, en el cuento corto, fue también colaborador del Excelsior, es decir, cumplió con un papel de periodista. Su aporte se reconoce, pues, se reconoce el aporte principal de él en el campo de la poesía, donde, por cierto, desarrolló una actividad prodigiosa con los palíndromos. No lo separé de la poesía porque el palíndromo está considerado también parte de la poesía. Algunos lo consideran como arte, como un arte poético, pero también algunos lo consideran un recurso poético. Entonces, no nos vamos a meter ahorita a dilucidar cuál es la denominación correcta, pero en México se le recuerda, bueno, entre sus lectores, entre sus amigos, se le recuerda como un hombre que también participó con talleres. Él fue maestro de varias generaciones, ayudó en la preparación de textos de varios escritores también. Es decir, fue polifacético y fue una pluma que incursionó en muchos ámbitos de la literatura. Fue un escritor de tiempo completo, pues. Si bien su actividad económica la relacionó también con editoriales, él trabajó en la editorial Novaro. Es decir, desde que salió de Guatemala, donde ya había publicado Voz y Voto del Geranio, que es el libro más difundido de él, el más conocido, donde ya se desarrollan los principales aspectos que abarcará su obra posterior, ¿no? La denuncia, la interrelación de la naturaleza con los seres oprimidos. En Voz y Voto del Geranio se nota, pues, porque él le da en una metástasis afortunada la categoría de personajes a los geranios, ¿no? Y por ser una flor cuyas características ya conocemos, cuyas características biológicas ya conocemos, no voy a ahondar en la importancia en que haya sido el geranio, pues sí, que hayan sido rojos, porque él desde entonces ya estaba manifestando su oposición a los regímenes opresivos de Guatemala. Por eso tuvo que emigrar a México y fue aquí donde él amplió su panorama, se nutrió de los principales autores mexicanos a quienes conoció, a quienes frecuentó, para fortuna de él, y junto con Augusto Monterroso y con Carlos Illescas, que por cierto, para distensar un poco la plática, tal vez sería bueno contar una anécdota que relataba Alichu Macero, ¿no? Cuando veía aparecer a los tres, porque los tres trabajaban en la Embajada de Guatemala, en la embajada que ya era la embajada del régimen democrático. Ellos ya eran embajadores de Juan José Arévalo, ¿no? En México. Otto Raúl trabajó ahí como secretario de la embajada. Cuando llegaban a una reunión, decían, ya llegaron los embajadores de los Países Bajos, ¿no? Siempre la contaban con mucha chispa, Otto Raúl, porque además era un hombre, pues, dotado de buen humor, como debe ser, ¿verdad? Un hombre inteligente que hacía bromas, que sabía, pues, que sin el humor la existencia humana se volvería más difícil, ¿no?
Si quieren, aquí le paro de entrada. Traje un libro que es un poco raro, porque esta faceta del poeta, no sé si alcancen a ver, esta faceta del poeta tal vez muy pocos la conocen, porque a Torraúl como que las etiquetas literarias que le hacen más daño que bien a la literatura, lo han situado en la poesía de denuncia, en la poesía social, la poesía de compromiso. Pero en este libro, los versos droláticos, se ve una faceta nueva, tal vez novedosa para algunas personas que nos están viendo. Y si da tiempo, pues les leo unos textos que seleccioné donde se ve el humor, ¿no? La capacidad de burla, que además, pues todos sabemos que el humor es una parte esencial de la crítica social, pues la ironía, el sarcasmo, la sátira, ¿no? Y Otto Raúl, aquí en sus versos droláticos, en esta plaqueta, que Carlos Illescas decía que era uno de los mejores libros de poesía que había escrito Otto Raúl, lo elogiaba, pues cuando lo leyó allá en la editorial, lo leyó completito, se clavó con el libro, ¿no? Entonces, si da tiempo, pues a continuación, ya cuando se desarrolle el conversatorio, si están interesados, les puedo leer algunos textos para que conozcan esta faceta también de Otto Raúl, ¿no? Y no debemos olvidar sus grandes aportes, reitero, en el campo de la palindromía. Escribió un libro que es fundamental para los que se dedican a la palindromía actual. Muchos lo reconocen, pues, y lo solicitan, aunque está agotado. Palindromagia se llama este libro. Una vez que viajamos al sureste mexicano, a Bacalar, me acuerdo que allá la gente lo conocía como el gran palindromista que es, ¿no? Y muchos ahí en ese lugar del sureste mexicano, en Campeche, tenían este libro, ¿no? Que se convirtió en un libro de culto. Además, un libro que no se mencionó, él incursionó también en la gramática. Escribió un libro al que llamó El secretario de las secretarias, ¿no? Que era un auxiliar pues un manual, ¿no? Un manual de redacción que, que también lo completó, pues esto les da un panorama más amplio a quienes se quedaron o conocen solo algunas facetas del poeta, les da idea, pues, de los diversos ámbitos dentro de la literatura en los que él incursionó con fortuna. Gracias, Carlos. Dejo la palabra a Gisela López para que, a manera de introducción a este conversatorio, puedas abrir algunas puertas sobre la obra y vida de Otto Raúl, a manera de introducción a este conversatorio, ¿no? Una semblanza o lo que tú quieras decir en este momento. Muchas gracias por la invitación. Me sentí realmente muy emocionada porque pues tuve también el gusto de conocer al maestro Otto Raúl allá en México. Yo estuve radicando 15 años en la Ciudad de México y entonces él tenía, además de poeta, un gesto tan solidario con todas las personas y pues estaba abierto mucho a conversar, a hablar de la literatura, de la poesía, pero aún, digamos, antes de eso, pues él fue muy amigo de mi padre, también escritor, ¿verdad? Incluso compartieron exilios en Ecuador y posteriormente pues también en México. Entonces realmente para mí siempre ha sido una gran figura, un gran referente, ¿verdad? De la literatura, pero no de esos referentes acartonados, ¿verdad? Sino que cuando lo conocí, pues ver, como decía el escritor Carlos López, esa jovialidad, esa apertura de un gran ser humano, ¿verdad?
Entonces, pues el gusto no solo, digamos, de la lectura, de todo su aporte literario, sino también el gusto del ser humano, de ese ser humano, pues muy solidario y también con esa apertura a reírse un poco, ¿verdad? A reírse un poco de la vida, de lo bueno y de lo malo. Y entonces creo que realmente él nos dejó pues muchos legados, no solo en lo que tenga que ver con lo académico, con lo literario, de toda su producción, sino que también con esa disposición a pues a ser parte de todo un conglomerado, en este caso en el exilio, y abrirle las puertas, ¿verdad? A la juventud. En aquel momento yo era joven. Así que muy, muy emocionada de estar aquí, pues haciendo parte de este homenaje, ¿verdad? A los 100 años de su nacimiento. Gracias. Gracias, Gisela. Bueno, abiertas las puertas con estos comentarios, la obra especialmente la obra lírica, creo yo, de Otto Raúl, despierta juicios, críticas, sentimientos encontrados. Tengo aquí dos criterios que son encontrados respecto a la obra de Otto Raúl. Dante Liano y Marco Antonio Flores. Marco Antonio Flores dice lo siguiente: la de Otto Raúl González, más que poesía, es una serie de imágenes enlazadas con poca fortuna, aunque con astucia. Partiendo de una concepción de una poesía de compromiso, la obra de González se fue perdiendo en una visión inmediata de la realidad. Indios de la costa, hay que descansar, palas, asadones, hachas, dejen ya, en la noche cálida, vengan a bailar. Fin de la cita. Y se quedó en la superficie del retrato más bien insulso. La búsqueda del poema social que sirva para concienciar transformó su texto asonantado y estructurado como poema en un eslogan, pancarta, frases hechas, lugares comunes, usando un lenguaje intencionalmente cotidiano que finalmente carece de valor poético, empobrece sus textos. Cita: obreros que trabajan horas extras por ínfimo salario. Fin de la cita. En ocasiones utiliza reiteraciones que, lejos de dar al texto fuerza o capacidad de memoración, le restan esencia. Cuando utiliza las rimas y asonancias para escribir sonetos, termina en repeticiones que, lejos de ser fecundas, se traducen en malas asociaciones. Al intentar un anclaje en la memoria histórica, utilizando referencias como los juegos de pelota, los templos milenarios y los observatorios, cae en la descripción vacía que no ahonda en el fenómeno poético. Sucumbe el texto en el prosaísmo y el lugar común. En su propuesta no existe capacidad de conmover ni emocionar. En algunos textos pareciera relatar cuentos de hadas o infantiles, altamente descriptivos, fantásticos e ingenuos. Cuando el poema parece que mantiene el aliento y cobra hondura, el final improvisado en la mayoría de ocasiones y flojo lo pulveriza. En sus últimos poemas, en los que empieza a despojarse del tono panfletario o anecdótico que recorre su poética,
y penetra en ellos la infancia, el otoño, la reflexión sobre el pasado, se encuentra una madurez en el lenguaje y una nostalgia emocionada y emocionante. Por su lado, Dante Liano nos dice lo siguiente. Otto Raúl González se dio a conocer en 1943 con un espléndido libro de poesía, Voz y Voto del Geranio, que contiene la cifra de lo que será su producción posterior. Intenso trabajo de la metáfora, canto de lo sencillo, manipulación del verso, identificación con lo popular y un talento genuino e inagotable. La desbordante creación de González le lleva a publicar algunos poemas que no están a la altura de esa primera obra, mas en general se distingue como uno de los poetas más sólidos de nuestro tiempo. ¿A qué creen ustedes que se debe estas opiniones bastante encontradas, ¿no? Por un lado, Marco Antonio Flores casi lo deshace con su crítica, y Dante Liano reconoce el talento, el ingenio, la dedicación y la madurez poética en la obra de Otto Raúl González. Dejo la palabra a Carlos. Gracias. Pienso que son cuestiones de percepción. Cada uno, de acuerdo con la teoría de la recepción, de la teoría alemana de la recepción, cada uno recibe la obra con su formación, con todo lo que ha llegado a ser hasta el momento en que se acerca a un autor. Y de ahí que entonces sean gustos estéticos nada más, ¿no? Se me hace un poco injusto el señalamiento de Marco Antonio Flores, y pienso que parte más de una contradicción ideológica que siempre hubo entre los autores, ¿no? Otto Raúl González siempre estuvo de un lado, del lado de los oprimidos, pues, desde el principio, y tal vez la oposición tenga que ver más con una posición ideológica de parte de Marco Antonio Flores. Me parece también, bueno, yo me quedo por supuesto con la opinión de Dante Liano, se me hace muy ecuánime, muy equilibrada, muy académica, y lo retrata muy bien. Me parece que esta es la percepción generalizada, pues. Desde luego que estar del lado de un autor no lo vuelve ciego a uno. Uno tiene que estar atento a la producción, si hay poemas. En toda obra hay partes, hay poemas, hay libros de poemas, hay novelas que caen un poco, que bajan, pues no todas son excelsas, porque eso sería imposible. Creo que no hay un autor, bueno, Borges tal vez es la excepción, que sí tiene una obra muy sólida. Cualquier obra que uno lea de él, pues sale con agradecimiento y la calidad siempre presente en cualquiera de sus textos. Por otro lado, me parece que la visión, que la percepción de Marco Antonio Flores está un poco acartonada también, porque no se puede medir a un literato, la producción de un literato en general, no se puede medir con parámetros como los que él menciona. Primero, dice él que el coloquialismo, que la poesía directa, la poesía clara, no abonan mucho en la calidad, en la producción poética de nuestro homenajeado hoy. Pero tenemos ejemplos notables en la literatura de cómo ese lenguaje es el que crea verdadera poesía. Veamos solo dos ejemplos grandes, ¿no? Pessoa, Fernando Pessoa, por un lado, y Jorge Luis Borges, el multicitado Jorge Luis Borges, ¿no? Con una poesía muy clara, con un lenguaje coloquial, aunque a algunos se les hace un poco hermético, ¿verdad? Leer a Borges, pero es uno de los autores más sencillos, más simples, no, simples no, creo que me equivoqué ahorita al calificar su obra.
Es complejo, es bastante complejo, pero las cosas como las dice, pues las dice de manera directa, clara, concisa, lo que él pregonaba como su poética. Entonces, bueno, cada uno también, por supuesto, tiene una concepción del arte y cada uno lo ejerce de la manera que corresponda con su ideario, con su actuar, con su accionar, con sus metas. En fin, se me viene a la mente otro poeta que también habla con palabras muy llanas, crea una obra impresionante, Cavafis, Constantino Cavafis, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos en la literatura para refutar esta cuestión que me llama mucho la atención, pues, de nuestro querido Marco Antonio Flores. También fue amigo mío, pero eso es lo de menos, pues, ser amigo de un autor no ni le abona ni le resta méritos, pues la obra es la que se queda y eso es lo que prevalece, ¿no? Hasta aquí dejaría mi intervención por el momento. ¿Y qué dice Gisela? ¿Qué nos puede decir Gisela? No se le escucha, Gisela. Yo coincido que siempre, pues, cada persona, desde la estética de la percepción, puede hacer su propia interpretación de cada texto, ¿verdad?, que leemos. Y en ese caso, desde el análisis del discurso que propone Van Dyck, de vincular la obra con el entorno, con el contexto donde fue producida, yo creo que ahí sí resulta muy, pues incluso de repercusiones la producción de Otto Raúl, ya que por la publicación de este texto, ¿verdad?, de Voz y Voto del Geranio, es incluso que él se gana su boleto al primer exilio. Entonces, yo creo que no, muchas veces cada quien busca como posicionarse en ese contexto, en esa realidad, y pues hay autores como Otto Raúl que se vinculan a esa realidad contradictoria y desigual, ¿verdad?, que caracteriza a nuestro país. Y pues yo considero que sí hay poesía, ¿no? Sí es esa visión que propone Dante Liano y que también Margarita Carrera, ella decía que Otto Raúl González nos devuelve la poesía auténtica, decía, que había sido relegada y olvidada en el mundo por grosera e inhumana, por ese contexto de violencia, ¿verdad? Y en ese sentido, textos que trata peyorativamente Marco Antonio Flores, realmente, a mi modo de ver, hacen ese rescate de gozar la poesía también por la poesía. Entonces, no se queda Otto Raúl solo en esta poesía contrahegemónica, contestataria, sino que también él va a externar una propuesta lúdica, como la de la palindromagia, ¿verdad?, que ya mencionaba Carlos López, y que es, digamos que hacer uso de la expresión poética, de las palabras, también de una forma lúdica. Entonces yo sí veo, pues sí coincido con Dante Liano, también en ese mismo aspecto yo encontré otra referencia, además de la de Margarita Carrera, que tenía que ver con pues, otras apreciaciones que se han hecho de su poética. Por ejemplo, Marisa Trejo Servent,
ella decía que él encontró una manera de, a través de la poesía, de ser fiel consigo mismo, con su propósito, con su idea de la vida, pero también reconocer, ¿verdad?, a los otros seres humanos. Y José María López Valdizón escribía en relación a Voz y Voto del Geranio, diciendo que realmente el aliento lírico de Otto Raúl era profundo y delicado. Y pues hay muchas más expresiones de Luis Alfredo Arango, que también le prologó, ¿verdad?, algunos trabajos. Hablaba también, y voy a citar porque me gustó mucho este fragmento. Él decía: poesía de la paz y del sosiego interior, poesía de la madurez. Solamente los sabios logran escuchar en la quietud de su alma las voces incesantes del mundo. Lo que se agita es el viento, las aguas en tumulto, la innumerable multitud de las criaturas, cardúmenes, enjambres, bandadas de calandrias y querubes. Hasta los ángeles hacen nido entre las ramas y las hojas de este libro. Escribía pues Luis Alfredo Arango al presentar pues el trabajo poético de Otto Raúl. Entonces, yo creo que vamos a encontrar siempre esas posiciones, a veces diversas, a veces incluso contradictorias, y pues así como cada autor se ha expresado, tomar su posición, ¿verdad? Y realmente a mí me gusta mucho el trabajo que nos ha legado Otto Raúl. Gracias. Sí, pienso que es muy difícil encontrar unanimidad en cuanto a la valoración que se hace de una obra, y precisamente creo que eso revela cierta riqueza también de la obra, porque si hubiese uniformidad en cuanto a los criterios, podríamos dudar de la validez, originalidad o autenticidad de una obra, pero cuando hay diversidad de criterios, entonces creo que se acredita aún más una obra artística, más una obra que tiene unas filiaciones claras y directas con una responsabilidad social y política. En la literatura guatemalteca es un poco difícil encontrar poetas que reflexionen acerca del quehacer poético, es decir, que produzcan una poesía que venga a ser como una metapoesía, ¿no?, donde el poeta se pregunta acerca de lo que es la poesía, de lo que es el poeta y de lo que es el arte poético. Tres preguntas que a veces pasan la vida de los poetas y nunca vemos un poema o una reflexión de este tipo. Y es lo que, por ejemplo, toma en consideración Heidegger con Hölderlin cuando lo etiqueta como poeta de poetas, porque Hölderlin a través de la poesía se pregunta acerca de la poesía, del poeta y del arte poético. Otto Raúl González tiene un poema que a mí me parece muy interesante porque nos revela ciertas intuiciones que vienen a ser como una constante en los poetas guatemaltecos del siglo XX y lo que va del XXI, que es el poema que se llama La palabra que busco. Dice Otto Raúl: la palabra que busco desde hace algún tiempo, la palabra más bella de la tierra, la que quiere decir número 4, o simplemente todo, o complicadamente nada.
la que nadie pronuncia todavía, pero que en todo el mundo mañana será cierta, la palabra capaz de obrar prodigios, la que se oculta y no se entrega, pero existe, la que duerme en las lenguas más antiguas o está por nacer en idiomas futuros, la que otros como yo persiguen con ahínco, la palabra que lleva al huerto deslumbrante, la palabra que hace que el mundo se llene de ventanas, la palabra que buscan los sabios, la poesía. Yo la he encontrado y no la digo. ¿Cómo poder interpretar esto, Carlos? Pues es un arte poético, ¿no? Es su arte poética. Respecto de lo que mencionabas anteriormente, quisiera referirme a dos aspectos. Claro que en la teoría de la recepción también tenemos que considerar el carácter polisémico del arte, ¿verdad? Y más del arte escrito. Y otro asunto respecto de que no ha habido reflexión dentro de la obra. Hay dos ejemplos notables que sí salvan esta cuestión. Luis Cardosa y Aragón y Tito Monterroso, ¿no? Ambos tal vez son lo más, bueno, dirán ustedes, pero Tito no era poeta, sí, pero la poética se refiere al ideario, a la serie de concepciones, de intuiciones, de preceptos que uno entiende por tal arte, ¿no? En ese sentido, la poética también se puede aplicar para la novela, para el cuento, para el ensayo, todo tiene una poética, desde luego, ¿no? Y algunos, pues con fortuna, logran meter poesía dentro de sus creaciones. Me parece que la metapoética de estos dos, digo, la reflexión poética acerca de la creación también la practicó Carlos Illescas, es decir, tenemos ejemplos notables. Y este poema que yo no conocía confirma pues lo que está señalando en este momento, ¿no? Otto Raúl reflexionó sobre su quehacer y se me hace un buen texto. A mí me parece que es un buen poema, porque en la indefinición del arte está tal vez la mayor certeza de que el arte es indefinible. En la indefinición, parece un oxímoron y lo es, pues en la indefinición está la mejor definición del arte. Nadie ha tenido la fortuna, nadie ha tenido el valor, nadie ha tenido, le llamen ustedes como le llamen, nadie tiene el valor, tal vez sería la palabra, ¿no? De atreverse a definir un género literario, y menos la poesía, que es tan inaprehensible. Es como el Tao Te Ching, ¿no? Es totalmente inaprehensible, ¿no? Entonces, creo que este hermoso poema que acabas de leer nos sitúa, pues, en esta tesitura, la que dijiste al principio. Y no tengo más ejemplos ahorita de pronto, pero creo que uno de los géneros menos practicados, por cierto, ya que hablas de esto, es el ensayo, porque el ensayo es el género más difícil, es el más nuevo, es el género novísimo, a pesar de que ya tiene 500 años. Michel de Montaigne fue el primero en practicarlo de una manera asombrosa, tanto que hasta Borges abrevó en él, pues, en Montaigne. Me parece que faltan, pues, de que falta estudio, falta profundidad, falta trabajar de manera crítica, seria, documentada, con un aparato crítico lo más acabado posible, tomando fuentes mundiales, desde luego, no situándola pues en el aldeísmo, sino aldeísmo. Se me fue, se me complica la palabra, estar en la aldea, pues hay que ser universales, hay que salir pues a navegar en la Vía Láctea, como decía Luis Cardosa y Aragón, ¿no? Nada más por lo pronto. Qué fea palabra, ¿verdad? Aldeanismo. ¿Cómo la pronunciar? Aldeanismo, pienso yo. No, tampoco. ¿No? Bueno, ahorita a ver. Inventémonos.
Perdón, ahorita inventa un neologismo, ¿no? Les puedo decir aldeaneísmo. Aldeaneísmo, sí. No sé, tampoco. Bueno, pero gracias. No, tampoco. Se está haciendo el esfuerzo. Sí. Sí, pero indiscutiblemente creo que Otto Raúl, con un poema como este, está superando ese aldeanismo. Sí, claro. ¿No? Claro, Porque sí, es una porque pregunta. también manifiesta su conocimiento del oficio, ¿no? Claro. Y la conciencia, porque una cosa es hacer las cosas, ¿verdad? O la obra, y otra cosa es reflexionar acerca de lo que se hace. Que cuando se reflexiona acerca de lo que se hace, hay un paso de conciencia más arriba. En los niveles del conocimiento, tener conciencia de lo que se hace, o por lo menos reflexionar acerca de lo que se hace, ya es un paso arriba. Pero yo les planteaba que hay una constante aquí en este poema, que es la búsqueda de la palabra adecuada, la palabra poética. Y entonces Otto Raúl dice, yo la he encontrado al final, yo la he encontrado y no la digo. Sí, porque no se puede decir, porque es que es la búsqueda y ahí se mueren todos, ¿no? Todos los creadores se mueren en la búsqueda de la palabra exacta, de la palabra perfecta, de la mejor palabra. Ahí, esto lo resumió muy bien, lo dice muy bien en ese verso. Y no la dice porque no se puede decir. Claro. Es decir, Claro. es una intuición. Es inefable. Ajá. Sí. Bueno, dejo la palabra a Gisela. Sí. Bueno, yo también pensando un poquito en cómo cada autor se posiciona o se ve en ese oficio de la escritura, ¿verdad? Recreando su propia ars poética. Dice, voy a hacer compartir dos citas, una donde dice Otto Raúl, como dice Eduardo Galeano, los poetas servimos para cantar lo bueno que tiene la humanidad y condenar lo que le hace mal. Servimos para denunciar las condiciones tremendas en que se da la vida de las personas. Entonces, pues estas declaraciones ayudan como a interpretar, ¿verdad?, sus propios aportes posteriores, y también en otro momento él expresa sobre su misma producción y se consideraba que la labor del poeta en el mundo era la de existir mientras haya hambre, injusticia, represión, humillación, explotación, y también para cantar a las alegrías de la vida. Entonces creo que esta doble mirada, ¿verdad? Por un lado, de ese compromiso de recrear y posicionarse de una forma crítica ante la realidad, pero al mismo tiempo este otro permiso que se da de estar como pendiente de cantar también esas alegrías de la vida, es lo que hace pues muy diversa su producción, ¿verdad? Y a mí me gustaría compartir uno de sus brevísimos cuentos. Tiene, por ejemplo, donde él toma esta parte como de darnos ese permiso de expresar el humor, ¿verdad? Aunque estemos en medio de las tragedias de este mundo y de las situaciones de nuestros países. Se llama El Cuentista. Y dice, Anselmo Rivas quería ser cuentista. Se le ocurrían muchos temas, pero nunca los redactaba. Simplemente dejaba que le bailaran en la mente. La directora de una conocida editorial, amiga suya, le dijo que estaba dispuesta a publicarle un libro de cuentos.
esta era la cuarta o quinta vez que lo llamaba por teléfono. Y cuando dejaron de hablar, ella pensó, a ver, ¿con qué cuento me sale ahora? Entonces esas expresiones, ¿verdad? Y atrapar así como los instantes, que bueno, en la poesía decíamos que es un poco más difícil poder de verdad, y creo que eso es lo que caracteriza a la poesía, ¿verdad? Que es como un presagio más bien, pero en la narrativa, como ya se narra lo que ha sucedido, también atrapa, ahí sí logra como atrapar esos instantes, ¿verdad? Que nos pues ofrecen esas visiones distintas, y mientras que en la poesía, digamos, está mucho ese énfasis del compromiso político con la realidad, no solo desde su propia producción, sino con los esfuerzos antológicos que desarrolla. Por ejemplo, en esta compilación, ¿verdad?, que hizo de la poesía latinoamericana de protesta. Entonces, es una actividad incesante. Ahí yo leía que escribió 60 libros, ¿no? Y imagínense una persona escribir 60 libros. Entonces creo que toda su vida estuvo realmente muy comprometida. Su ars poética vinculaba mucho su ética con su propuesta estética, ¿verdad? Eso diría yo para contribuir al conversatorio. Sí, ese aspecto lúdico, irónico, jocoso, es lo que creo que, más el aspecto lúdico en la poesía, creo que es lo que salva no solo a la literatura, sino a los poetas y a los escritores, porque no comparto esa idea de Galeano que la literatura o la poesía tiene que ser para, ¿no?, buscando la utilidad, para despertar conciencias, para hacer mejor el mundo, no. Yo pienso que cuando se reconoce la inutilidad de la obra, es inútil. Y entonces, ¿qué nos queda? Reír y hacerla bajo el signo de lo lúdico. Porque si el poeta o el escritor piensa que esto va a servir para aquello, para esto, para hacer una denuncia, entonces sí, el riesgo es grande de caer en el panfleto, ¿verdad? Y yo creo que Otto Raúl, al menos con buena parte de su poesía, no con toda, pero con una buena parte de su poesía, salva ese escollo de la utilidad, que creo que por las generaciones que vivieron la dictadura, que casi todas hemos vivido dictadura, ¿no?, en este país, y que la seguimos viviendo, creo que condiciona mucho el arte poético guatemalteco, la utilidad, servir para. Si eso se pone como primer objetivo, entonces creo que la obra está muy condicionada, de tal manera que es difícil que dignifique su naturaleza de ser obra artística, que es un problema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo soy de la opinión que Otto Raúl supera ese escollo, al menos no con toda su poesía, pero sí con una buena parte de su producción literaria. Tengo otro poema que pienso podría servir como referencia para decir algo más acerca de su actitud poética y de alguna manera contradecir los juicios de Marco Antonio Flores. Este poema se llama Retrato Antiguo. Soplan como el huracán tus ágiles piernas girando en la nieve,
y en mi plasto crecen flores morado lila. ¿Es esta la herida? ¿Es esta la nostalgia? Contigo visité las islas que fingen en el mantel las manchas de vino, y juntos escuchamos el canto de los árboles atormentados bajo la media luna de otoño. Giran tus ojos llenos de lujuria y no hay agua capaz de apagar este incendio. Solo brasas me quedan en la mano, cabellera de leona, pezones de obsidiana. Esta mañana tu recuerdo se volvió poema. Hace 12 años que dormimos juntos. Aquí también hay ideas respecto al arte poético, porque la materia prima de todo escritor es la memoria, y con la memoria los recuerdos. Con esos arma su universo poético, que puede ser un universo, generalmente es un universo utópico. ¿Qué podemos decir de esta actitud poética, Carlos? Nos quedamos sin audio. ¿Sí me oyen? Ahora sí. Es que tuve una pequeña falla aquí, perdón. Bueno. Está en correspondencia, desde luego, con un pensamiento y con un compromiso y con una formación, sin caer en la literatura comprometida, que también ha sido perjudicial, ¿verdad? Me parece que Leopoldo Alas Clarín, cuando dijo, una vez más venció el poeta, dejando vencer la realidad, estaba propugnando por un realismo que correspondiera, pues, que no fuera un realismo maravilloso como lo proponía Alejo Carpentier, que no era un realismo mágico como lo propusieron nuestros antiguos mayas, ¿verdad? Porque ahí está el origen del realismo mágico, ahí lo sitúa por lo menos Miguel Ángel Asturias, ¿no? En el Popol Vuh, de los antiguos quichés descendientes de los mayas, ¿no? No, él nada más, él se refería llanamente al realismo, ¿no? La realidad que siempre se impone, pues, o sea, eso es inevitable, ¿no? Me parece que es válido, que es muy loable también esta forma de ser consecuente con el contexto que a uno le toca vivir. Es decir, el poeta siempre se ha caracterizado por ser la conciencia crítica de su sociedad. Y si no lo es, pues algo anda mal, pues, en su trabajo, ¿no? No digo que no sea válido, no digo que desmerezca, algo anda mal, pues, en su concepción, en su percepción del mundo. Y desde ese punto de vista, me parece muy atinado lo que hablas y lo secundo, pues. Lo apoyo. Yo quisiera leer dos textos ya que están leyendo y como homenaje también al doctor Raúl en este recordatorio, no sé si pueda, son claro. brevísimos. Sí. Y están contenidos en este librito que se llama Versos Droláticos. No sé si pueda o ya tenemos poco tiempo como me... Sí, puedes leerlos, Carlos, claro. Zarabanda se llama uno. El baile a mí me estimula y siempre tengo buen ojo. Usted no baila, mi chula, yo no bailo, pero cojo. Hay un sonetino, porque miren, también Otto Raúl cuidaba mucho la forma. Este sonetino se diferencia del soneto en que es de arte menor, pues, está construido en octosílabos. Dice, en lenguaje coloquial ya no se dice mamada, por ser palabra gastada se dice estímulo oral. Es elegancia total al estar junto a la amada decirle, vienes armada con ágil daga lingual. Si ves que el vigor amengua, amada, emplea la lengua y verás cómo al instante hacia arriba se dispara como mármol de Carrara el instrumento triunfante. Y así pues todo el libro, toda la plaqueta está hecha
como su nombre lo indica, pues Drolet son escatológicos, pues son poemas escatológicos. En el humor yo siento que hay una beta interminable. Recordemos que si no hubiera sido por el humor, la literatura moderna todavía no se habría inventado. Precisamente Miguel de Cervantes Saavedra lo demostró con el Quijote. Uno de los grandes males que están azotando al arte, que lo están exterminando, uno de sus terribles males, dice Milán Kundera, aparte de mencionar que es el no pensamiento del lugar común. Esto lo expone él en su teoría de la novela, porque él sí hizo un libro sobre su trabajo, pues. El no pensamiento del lugar común, el kitsch y el agelasta. No importa el orden, pero menciona, pues, el agelasta, el que no ríe, ¿no? No reír, no tener humor, es terrible para el arte. Es uno de los cánceres, ¿no? Sí, yo coincido también en que es así como el debate entre lo que dice Dante Liano y lo que menciona Marco Antonio Flores, ¿verdad? También está ese debate, pues, que tiene los siglos de la humanidad, de Aristóteles y Sócrates, ¿no? La propuesta que en referencia a la epistemología, Aristóteles dice debemos conocer por conocer, y que si lo tradujéramos al ámbito literario, pues hay que escribir por el gusto de escribir, y Sócrates dice no, hay que escribir, hay que conocer para transformar. Y entonces creo que ahí viene esa otra posición, y que pues el mismo Otto Raúl, ¿verdad? La mencionaba, de tener pues el hacer una poesía para, ¿verdad? Porque él está haciendo esa alusión a la posición que había expresado pues en su momento, que había sido expresada por Eduardo Galeano. Incluso llega a decir el mismo Otto Raúl, ¿verdad? En relación a la literatura, dice, en una cita dice, la poesía tiene un fin, que es el de servir a la humanidad. Yo creo que, digamos que esta visión, que aunque la diga él, la enuncie dentro del análisis de su propia producción, dentro de esta tratar de ir esbozando un ars poética propia, también la contradice el mismo Otto Raúl a la hora que se inventa hasta nuevos colores, ¿no? Entonces nos va a ofrecer esas dos visiones. Yo creo que su obra logra conjugar las dos visiones, ¿verdad? Y para poner como ejemplo, dentro de lo poético, él pues hablaba ya incluso de toda esta propuesta que hay actualmente, que ha cobrado una enorme vigencia, que es la defensa del territorio. El poema de licitación del Petén, ¿verdad? Él ya estaba como advirtiendo cómo estos recursos naturales pues iban a estar en peligro. Sin embargo, cómo lo lleva hasta una expresión estética, esta denuncia política. Y voy a leer. Se vende el Petén, se arrienda, se hipoteca su hermosa cabellera de maderas preciosas a un postor de preferencia rubio. Se vende el Petén con milenios de historia y ciudades antiguas que brillan como viejas sortijas de oro y jade. Se remata el Petén con pájaros y todo. Entonces aquí él está haciendo la denuncia, pero sin dejar, digamos, de lado esa propuesta estética, ¿verdad? Y la ironía que hemos coincidido, ¿verdad?, en hacer referencia, es esa expresión que, pues, es como reírse, ¿verdad?, de
todo, de la vida, y aquí tiene una demanda de divorcio que pertenece a la publicación Sea Breve, que fue publicada en 1999. Sí, señor, me quiero divorciar de él, porque se ha convertido en un aburrido y detestable alcohólico anónimo. Me gustaba más cuando era un borracho alegre, simpático y conocido. Hasta ahí. Gracias, Gisela. Estamos llegando ya al límite del tiempo que tenemos destinado para la actividad. Quisiera que ustedes redondearan una idea que ya ha quedado aquí planteada, pero mejor si la explicitamos que en palabras de ustedes. ¿Cuál es el aporte más importante de Otto Raúl González a la literatura guatemalteca? Carlos. Bueno, son varios. No podemos resaltar uno especial. Bueno, su trabajo poético, desde luego que es el más prolijo y donde él mejor se expresó. Pero me parece que los otros géneros en los que incursionó también lo hizo con fortuna, pues. A la literatura guatemalteca y a la literatura mexicana les aportó a ambos países. Digo, la producción que él hizo aquí en México, por fortuna la reprodujeron también en Guatemala. La editorial universitaria le publicó Poesía Fundamental, por ejemplo. La Universidad de San Carlos le reconoció sus méritos con el doctor honoris causa. En fin, tuvo su mérito, supieron reconocer sus aportes literarios y como persona, ¿no? Me parece que no podría yo resumir en un solo aporte, son varios. Miren, aquí en México, por ejemplo, participó en un programa de televisión donde se hablaba sobre el lenguaje, otra gran pasión de Otto Raúl, donde intervenían los mejores lingüistas de México, Arrigo Cohen, por ejemplo, grandísimo, ¿no? Se me olvida el nombre de un lingüista italiano, ahorita me acuerdo de Gutiérrez Tibón, en fin, participaban muchos conocedores, ¿no? Y este aspecto se nos está olvidando, ¿no? La pasión de Otto Raúl por las palabras, por el lenguaje, su materia prima, aunque vos señalabas que son los recuerdos, me parece que la materia prima es el lenguaje, ¿no? Y son los libros, es devorar la literatura y recrear, ¿no? Porque acordémonos que muchas de nuestras fuentes están en los libros, ¿no? Es difícil atrapar toda la realidad, pero es fácil tener una gran pasión también por la lectura y de esa manera reelaborar, recrear, reflexionar, en fin, todo lo que sea factible. De manera que no creo pues que se pueda resumir. No sé si Gisela sí lo pueda, si tenga esa capacidad de abstracción. Yo soy muy dado a dispersarme y a hacer mucha digresión. No sé si vaya a tener oportunidad de despedirme del auditorio y si no, pues lo hago en este momento o le paro. Te voy a dar la palabra todavía una vez más para Gracias. que puedas despedirte. Gracias. Carlos. Gisela, ¿qué puedes decirnos? No, pues aquí hay muchos consensos. Yo tampoco podría resumir de tal manera o sintetizar como en un solo aporte, ¿verdad? Yo creo que realmente toda su vida, ¿verdad? El haber sido un artista que logró como esa coherencia entre su propia vida y su propósito de escribir. Creo que pues su mayor compromiso creo que fue con la literatura, ¿verdad? Con la literatura, ya que le dedicó la mayor parte de su vida. Y
y si bien pues tiene una poesía que jugó hasta un papel como histórico dentro de la misma literatura guatemalteca, como marcando, ¿verdad? De alguna forma un momento histórico con voz y voto del geranio. También lo hace desde ese trabajo antológico al recoger todas esas voces disidentes en esta compilación que hace de la poesía latinoamericana de protesta, pero igual, pues lo va a hacer desde esa posibilidad de jugar con las palabras, ¿verdad? De darse ese permiso para disfrutar la expresión creativa, pues hasta crear nuevas palabras, como lo hizo, y ya lo mencionaba yo anteriormente, como lo hizo cuando inventa los nuevos colores. Entonces, inventar hasta nuevas palabras, estos juegos que hace con su palindromagia, ¿verdad? De darle la lectura, pues de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y viceversa. Entonces, yo creo que también esa posibilidad lúdica nos la regala, porque a veces nuestra literatura va mucho por el lado del drama, de la tragedia, y eso de jugar, esta parte humorística, creo que es un aporte muy, muy particular que él hace a la literatura guatemalteca, ¿verdad? Pues sí, aquellos poemas tan mostrando la desgarradora realidad, ¿verdad? Pero también como ese ejercicio el lúdico, ¿verdad? De darse el permiso de jugar con las palabras. Entonces yo creo que es un aporte muy, muy integral, muy, muy, muy amplio, que no se podría resumir en uno solo, pero sí señalaría eso, ¿verdad? Por un lado, el dar aportes particulares a la historia de la literatura guatemalteca, como sucedió con Voz y Voto del Geranio, y por otro lado, el de ofrecernos propuestas lúdicas, hasta de inventar nuevas palabras. Entonces, que sí es como romper con nuestra idiosincrasia guatemalteca, que nos gusta mucho, pues, expresar nuestras emociones, ¿verdad? Nuestra melancolía, nuestra tristeza, pero él dijo, no, también démosle cancha a la risa, y yo creo que esa parte lúdica y humorística es un aporte contundente. Gracias. Sí, gracias, Gisela. Lo que pasa es que cuando en la poesía se busca la palabra, como vemos en estos poemas y en su obra, Otto Raúl, la conciencia que se tiene es que la palabra, que como lo decía Carlos, es la materia prima, el poeta intuye que la palabra también enmascara y que la palabra no es suficiente, que la palabra traiciona, y entonces hay que buscar la potenciación de la palabra de otra manera, y esa potenciación solo la da la poesía. Entonces es legítimo que un poeta de tan sólido como Otto Raúl busque la palabra, porque la palabra vulgar, la palabra práctica, la palabra pragmática, la palabra en su nivel utilitario, encubre, ¿no? Traiciona la realidad. Entonces, y por esa razón creo que es difícil para ustedes, y creo que para quienes nos dedicamos a enseñar y analizar la literatura, especialmente guatemalteca, nos es difícil decir cuál es el aporte, ¿no? de un poeta, pero la actitud de Otto Raúl es muy, muy madura, ¿no? La búsqueda de la palabra exacta, de la palabra poética, que él ya la tiene, pero no la dice. Y no sé si en algún momento la pudo haber dicho.
pero es su actitud. Tal vez su actitud para mí sería muy importante lo que ustedes decían, ¿no? Un hombre dedicado a la literatura, el volumen y en la calidad de su obra nos demuestra una disciplina y una responsabilidad de escritor muy grande, y que se refleja y que sirve como paradigma para generaciones posteriores, ¿no? Esa dedicación, esa responsabilidad del escritor que está preocupado por la palabra, por su obra y por darle siempre una dignificación a su obra. Sabemos que dentro del público hay familiares de Otto Raúl y quiero darle la palabra a alguno de los familiares que está aquí en esta actividad para que pueda también expresar algún punto de vista o algún recuerdo, alguna pequeña anécdota, porque esta actividad está sirviendo pues para conmemorar el nacimiento de Otto Raúl. Entonces creemos que es conveniente que algún familiar de Otto Raúl pueda hablarnos esta mañana. No sé quién estaría dispuesto. Soy hija de Otto Raúl. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto. Estoy encantada con las conversaciones, me da mucho gusto. Qué bueno que recuerdan a mi papá de esta manera. Y lamentablemente, qué lástima que un señor se apellida Flores, que siempre tuvo cierta envidia a mi papá, comentó cosas feas, pero bueno, su opinión, como sea, es tan subjetiva la poesía como el arte mismo. Pero no sé si pudiera leer un breve fragmento de un poema precioso. Claro que sí. Concepción Inmaculada. Claro que sí. Bueno, la letra dice así: Concepción Inmaculada, oigo el pequeño estertor y el último suspiro de la flor que perece para que nazca el fruto. Oigo el chasquido de la oruga cuando de gusano de seda se transforma en mariposa. Y oigo el crepitar del ave fénix que se incendia en su propia hoguera, pero vuelve a nacer de sus cenizas. Hablo de este poema en específico por la cotidianidad que todo mundo resiente, y digo resiente porque es la palabra justa, resentimos en esta pandemia, vivir un día muy parecido al otro, sin que suceda nada ni que haya muchas expectativas. Pero bueno, el poema continúa, ya no quiero tomar más tiempo, porque me parece que la poesía es un rescate y que volver la mirada a ella sería una buena alternativa para superar esta pandemia. Hasta ahí llega mi intervención. Muchas gracias. Y muchas gracias por su intervención. De nada. Gracias. Bueno, y ahora sí, Carlos, para que te despidas del público y de esta actividad. Pues muchas gracias por la oportunidad. Me dio gusto platicar con ustedes y me da mucho gusto que recuerden a nuestro poeta. Creo que la Universidad de San Carlos, como siempre, atenta al devenir cultural, atenta a lo que vale la pena rememorar. Está jugando pues su papel de privilegio que tiene dentro de nuestra sociedad. De manera que me congratulo como ex sancarlista, aunque sigo siendo de corazón y en la lejanía, que la universidad sea la que organice esta actividad. Y agradezco mucho a mi compañera de mesa, a Gisela López, también la oportunidad de poder discutir acerca de la obra de este poeta fundamental. A quienes nos siguieron, les agradezco de corazón. Gracias, Carlos. Dejo la palabra a Gisela. Maestro, doctora, un momento. ¿Podemos darle la palabra a Tania un momento para que ella también es familia de Otto Raúl, y después sus palabras, doctora? Sí, claro. Tiene la palabra. ¿Cuál es su nombre? Gracias. Mi nombre es Tania Mesa González. Yo soy nieta de Otto Raúl. Y nada más quería comentar que, aparte de todo lo que están diciendo en la poesía, mi abuelo fue un gran abuelo, fue un gran hombre. Yo lo recuerdo con mucho cariño todavía. Y
Para mí de niña los domingos eran los días más felices porque era ir a comer a casa de los abuelos y que me comprara mi globo y platicar y platicar. Entonces nada más dejar testimonio de que fue también un excelente ser humano como persona y los invito a que visiten su sitio web, que orgullosamente lo hice yo, es otorraulgonzalez.com. Ahí les dejo el dato para que lo naveguen y conozcamos un poquito más de él y compartirlo. Muchas gracias. 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 Bueno, ahora dejo la palabra a Gisela para que se despida. Muchas gracias. Pues realmente yo también agradezco mucho la invitación. Creo que esta generación del 40, ¿verdad? Fue una generación que tuvo un contexto, así como hoy nosotros con la pandemia que no podemos salir, esta generación tuvo un contexto en el que no podían regresar a su país. Entonces, porque pues Augusto Monterroso, Carlos Illescas y Otto Raúl, pues vivieron la mayor parte de su vida fuera de Guatemala, incluso a Otto Raúl en 1968 que lo invitaron porque querían conmemorar los 25 años de la publicación de Voz y Voto del Geranio, no le permitieron la entrada a Guatemala. Entonces creo que esa pandemia de la injusticia y de la desigualdad, ¿verdad? Ha sido lamentable y pues ha tenido un costo muy grande para las personas en general y para los intelectuales pues sensibles, ¿verdad? Y valientes de expresar esas realidades, pues también ha sido un costo muy grande, ¿verdad? El que han tenido que pagar con su propia existencia lejos, que pues es una vivencia que si bien nos regala pues las riquezas de otros lugares, el amar otros países y volvernos ciudadanas o ciudadanos del mundo, también esa parte de la melancolía, de la nostalgia, ¿verdad? Es algo que es el pan de cada día. Entonces, pues yo también tuve mucho gusto de estar en este conversatorio. Muchas gracias a Milton, a Roberto Cifuentes. Un gusto, Carlos López, de poder compartir, conversar. Y creo que tenemos que darnos el tiempo y la oportunidad de que los estudiantes conozcan más de la obra de estos autores que se escribieron desde la distancia, ¿no? Entonces, doblemente la tarea de poder acercar a las juventudes estos referentes paradigmáticos, ¿verdad? Que han hecho tan valiosas contribuciones a la literatura como pues los que mencionábamos, que además ellos fundaron la revista Acento juntos, ¿no? Y no sabían que iban a estar también pues juntos en esa segunda patria que fue para ellos México. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este evento. Creo que pues Otto Raúl nos da un gran regalo y hay que acercarnos a sus textos para descubrirlo. Gracias. Gracias, Gisela. Gracias, Carlos. Sirva esto como un pequeño homenaje a uno de nuestros grandes pilares literarios, cuyo único pecado o más grande pecado fue soñar y trabajar por tener una verdadera patria y no la finca en la que vivimos actualmente. Es un pilar de las letras guatemaltecas, Otto Raúl González, y sirva, como les digo, como un mínimo homenaje a este gran poeta, este pilar de la cultura de nuestro país.
Gracias a todos. Pasen feliz día.